Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola, Jam. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, seguimos acá con nuestras lecturas de infancias. Interesante ha sido hasta ahora porque han sido, por lo menos en algunos casos, infancias dramáticas, como el caso de Klaus y Lucas, ¿no? Y siempre la infancia tiende a ser como muy idealizada, ¿no? Uno siempre espera inocencia, siempre espera como cierta ternura en los personajes y hemos tenido cuestiones violentas. También Sí, de estuvo mucha en Celestino, crueldad. exacto, también mucha, o sea, habremos sido niños rotos, que elegimos literatura, infancia y elegimos cuestiones súper dramáticas. A mí me parece que está bueno eso de que coincida una narración inocente, pero la perspectiva adulta del lector que reinterpreta ese discurso. Sí, también es como el camino más sencillo, porque recrear la voz de un niño me parece que es más desafiante como para un escritor, ¿no? Ah, por eso, ¿por qué decís más sencillo? Porque cuando uno habla como adulto, cuando el narrador es el adulto, está Ah. recordando, entonces hace como un recorte con una expresión adulta. Cuando se narra desde la perspectiva de un niño, pero siendo el niño el que está diciendo, tiene que limitarse, tiene que saber que un niño no sabría un millón de cosas, que un niño tendría el vocabulario más acotado, que sus reflexiones también serían más escuetas, menos Exacto, profundas, sí. ¿no? Entonces, Sí, más literales también, ¿no? Como que no, las referencias por ahí metafóricas no las va a enganchar, o las va claro. a entender a medias, y que hay mucha... O lo que está viendo o no lo entiende. O lo que nos pasaba con Klaus y Lucas, que ciertos conceptos más abstractos, o que ciertos conceptos de la vida adulta son muy abstractos para los niños, por ejemplo la muerte o eso. Sí. Esas, igual es un libro tan complejo que bueno, ya hemos destinado un programa a todo eso, ¿no? Pero son como que son ideas o situaciones que todavía no atravesaron o no atravesaron o no las entendieron del mismo Sí. manera que los adultos, ¿no? Y ahí me parece que se genera como un asombro interesante. Y hay una iniciación, que es lo que tiene esta cuestión de la niñez y es el descubrimiento. Y por ello cerramos nuestro ciclo con tu propuesta. Así que cuéntanos, Flor, ¿qué libro elegiste? ¿Por qué lo elegiste? Y cuánto, o sea, cómo fue como tu entrada, ¿no? ¿Cuándo se enamoraron uno del otro? Bueno, yo elegí Click-It-At, es una novela de Peter Rock, es un autor bastante joven, estadounidense, muy fanático de Cortázar, me llamó la atención eso. Mira. Sí, es fanático que me leí una entrevista y lo citaba cada rato, como que decía, no, tal libro, había leído todos. Viste que eso lo hablaba hace unos días y me ha pasado que varios amigos tuvieron como un enamoramiento de Cortázar como en la adolescencia, en una juventud muy temprana. Y luego Cortázar se empieza como a desdibujar según otros marcos como reflexivos. El ejemplo es Rayuela, que en mi caso, cuando lo leí, tenía como 20 y pocos. Y es esa cuestión del escritor bohemio en París, cagándose de hambre, como el amor, ese amor tan idealizado. Años después lo pienso es bajo, por ejemplo, la teoría feminista o la cuestión queer y ya empiezan como a aparecer otras etiquetas en mi cabeza, ¿no? La misoginia y el boom latinoamericano, eran esos tipos que onda, ¿no? O sea, como que con el pasar del tiempo Cortázar puede o no. Sí, creo que a él le interesaba más por la estructura de los cuentos y justamente porque, como pasa con Peter Rock, vamos a ver en este libro, le gusta cómo Cortázar introduce lo mágico en un entorno completamente realista. Entonces, sí. Bueno, eso es como, ¿no? Esta cuestión de estoy en el ascensor, me dan ganas de vomitar y vomito un conejo, ¿no? Claro. Era todo normal y de golpe se distorsiona. Me parece que eso es lo que más le llama la atención por las alusiones, las referencias que hacía. Igual es cierto, a mí me pasó también, Cortázar en la escuela acá se da en la adolescencia, ¿viste? 14, sí. 15, y todo el mundo flashea porque tiene una prosa como muy seductora. Sí. Y además es muy bueno para construir ambiente, ¿no? Como climas. Y me parece que esas dos cosas para mí funcionan a cierta edad, además te ganan. Y además que por ahí no leíste tantas cosas, leíste Cortázar y gracias, ¿viste? Claro. En el secundario capaz que no leíste un montón.
Para mí por eso viene el enamoramiento con que sí, todos tuvimos. Sí, a mí me pasó que también cuando estaba haciendo literatura argentina 2, me acuerdo de la profesora decía, en mi época todo el mundo quería, todas las chicas querían ser la maga. Y yo decía, Claro. ¿por qué querés ser la maga si es una estúpida? O sea, ¿por qué si es una idiota, una arrastrada, una loser que no...? Bueno, Te propones a la Sí. mala como antihéroe. a mí no me decía, a mí tampoco me seducía mucho la maga, la verdad. O sea, es exótica la mina, pero tiene el hijo, lo deja morir ahí. Es un desastre esa mujer. Y le has tirado la novela a todos los que no la han leído. No, igual es una novela muy... Tiene muchas cosas. Esa novela para mí tiene, ¿ves? O sea, las situaciones de tensión están muy bien logradas ahí. Pero ves que incluso, por ejemplo, en el ambiente... Ahora estamos haciendo un capítulo de Rayuela. No Pero fuimos- incluso en el ambiente de la maga, él es un externo No, a la maga. Horacio era, se El- llamaba. no recuerdo ahora. Bueno, Pero eso es lo que molesta un del ser personaje. del mal, o sea, lo odias. Que usa, utiliza, ¿no? Claro, sí, además Y utiliza, súper ególatra. y utiliza románticamente. Eso es lo que a mí no me gusta. Que hay un cierto grado de idealización y la culpa recae sobre otros personajes. No sé, a mí no me... No, tendría que volver a leerlo, porque es verdad, yo también lo leí a los 19. Sí. No me había quedado una buena impresión del personaje del protagonista. Sí. No me acuerdo el A nombre. mí me encanta el amigo que recibe una pensioncita de alguna tía lejana, que con eso vive, qué sé yo. A mí me gusta mucho la escena en la que están cuando él vuelve, ¿viste? Porque además Sí. eso de los dobles Sí, es muy cuando típico, viaja, ¿no? claro, En Cortázar, esa cosa de hacer escenarios dobles, ¿no? Que se replican, o simétricos. Cuando está él en la viga... No. Sí, que No vive es en un él, departamento es la chica. y está así. Claro, le pide, sí, porque viven en un conventillo, Sí. entonces son esas casas medio desprolijas, mal hechas, qué sé yo. Se tienen que pasar azúcar de un departamento al otro y ponen una viga y van a cruzar, va a cruzar ella, que además es el objeto de disputa entre los dos. Claro. Y ellos empiezan a pelear y la piba está ahí en el medio, cagada de calor, porque además hace, ay no, esa escena está tan bien, que me la Sí. acuerdo perfecto. Yo no sé si hoy la vuelvo a leer y digo, ay, no era tan copada, pero me quedó una... Claro, cuando uno se crea con la imagen completa y la sensación. Qué Sí. bueno poder construir una historia así y poder lograr ese efecto, ¿no? Me parece maravilloso. Sí. Bueno, Pero vamos al libro volvemos de a hoy. Peter Rock con Clititat. ¿Cómo llegaste al libro? Ah, sí, decía que la verdad que esta vez fue de una manera muy informal. En realidad fui a la librería y la tapa es tan linda de la edición que Sí. se hizo acá en Argentina que me sedujo. Dije, bueno, no, la verdad que el título me parece un espanto. O sea, tuve muchos problemas con el título Cliquitat. Después tiene un sentido que vamos a hablar después del sentido del libro, pero la verdad que el lector que no sabe, porque cuando vos llegás a un libro en general, a mí no me gusta que me cuenten de qué trata, y llegás por el título y todo, no seduce para nada ese título, no se puede decir bien, Sí. tardé un montón en aprenderlo. aprendérmelo, porque Yo también. siempre lo decía mal. Sí. Me parece que además no es una palabra en inglés, o sea, tampoco para el lector estadounidense podría ser un nombre que interpele, Odié el título, Sí, pero es la un- portada me encantó. No, y aparte el diseño es Sí. como comentábamos hace un rato, y es una edición realmente hermosa, es como coleccionable, ¿no? De Sí. lujo, esa cosa que se aproxima mucho al objeto que genera cierto tipo de sentimiento, ¿no? De armonía. Para ¿Qué es lo que te atesorar. pasó? Sí, sí, y además, bueno, Y tiene zorritos. le en todas pusieron, partes. claro, mucho peso a la ilustración, que es algo que no vemos mucho en la literatura de adultos. Sí, Yo sí, que sí. ahora estoy comprando libros infantiles, hay ilustraciones hermosas, pero no suele haber en las novelas de adultos, ¿no? Y acá, bueno, hay mucha presencia de la ilustración, eso es muy hermoso, ¿no? Así que Ediciones Godot, unos Claro, genios. Sí. Y bueno, entonces, si quieres empezamos a leer el principio Dale, sí, y entramos arranquemos. a la trama, porque si no se nos va el programa en otras cuestiones. Sí. Así que Clititat de Peter Roth, aquí en Contratapas Podcast. Todo empezó cuando vi a mi hermana caminando así. Estaba por oscurecer y yo la miraba por la ventana desde mi habitación. Me había metido en el espacio entre la biblioteca y la pared, donde quedaba bien apretada entre las dos presiones. Abajo, afuera, en el fondo del jardín de atrás, vi a Odra. Estaba descalza, con las manos sobre las rodillas.
Despacio, levantaba un pie, sin estirar la espalda, daba un paso corto, apoyaba ese pie y levantaba el otro. El cuerpo estaba doblado, así que tenía que curvar el cuello para mirar al frente, para ver a dónde iba. Muy lentamente salía de abajo de los árboles. No fue hace mucho, hace unos pocos meses, cuando ella tenía 17, yo tenía 15, ahora tengo 16. Algunos meses pasan sin que nada cambie, y después de repente todo es diferente. Los días pasan rápido y se confunden. Eso empezó cuando había otra desde la ventana. Bueno, sí arranca y creo que algo que tiene este libro es que el tono no se va a transformar mucho, ¿no? No hay como una oleada de excitaciones y tiene ciertos momentos. Es la historia de Audra y Vivian, que son las dos hijas de un matrimonio parece muy convencional, muy promedio, que viven en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, y están en un momento terminando la infancia. En el caso de Vivian, que es nuestra narradora, y en el caso de Audra ya está como una chica adolescente de 17 años. Sí. Y lo lindo para empezar a hablar un poco es la relación que ellas tienen. Siempre hay como una cercanía más visible por Audra que incluso por los padres. Audra es como la mayor, es su ejemplo a seguir, la cuida, es como su heroína, es rebelde y está en un momento un poco de mierda. Sí. Con los padres, los maltrata, se va, no vuelve, nadie sabe a dónde va. No, como la típica vida de un adolescente americano, de pronto no estereotipado. No sé. Bueno, a mí me pasa lo mismo, si bien es verdad que hasta ahora tratábamos infancias más infantiles, ¿no? Porque estas chicas en realidad ya están entrando casi en otra etapa, pero lo que sí coincide con los casos anteriores es esta cuestión que vos mencionabas al principio del descubrimiento, ¿no? Sí. Y me parece que es muy importante en la adolescencia esa transición. Y acá, en particular, se hace mucho énfasis en el vínculo entre las dos hermanas. Los padres prácticamente están ausentes. Hay muy poca intervención del mundo adulto. Y poca información. La madre es como compradora en una tienda, le ayuda a los clientes a comprar cosas que necesitan, y no sé, siempre está en su computadora en el piso de arriba. Sí. Claro, y el padre es un tipo que se la pasa en el sótano con una máquina tratando de comunicarse con otra gente, como alguien muy solitarios, ¿no? Como muy desprendidos de la crianza, pero también creo que hay un valor y es el reflejo de la vida moderna, porque en las otras infancias teníamos situaciones excepcionales, la guerra en un caso, la pobreza absoluta en un campo cubano en el otro, y acá tenemos lo que más se podría parecer como a la vida de la clase media de Occidente, digamos. Exacto. ¿No? Sí, es cierto, sí, son profesionales, los dos padres trabajan. Eso también te habla de como, bueno, ciertos tiempos y ciertas dinámicas familiares y un entorno poco acogedor para estas hermanas igual. Como que vemos a los padres preocupados por las hijas, pero que no logran establecer un vínculo y una comunicación real con esas hijas. Sí, están como y ellas sorbidos. Están medio satélite, ¿viste? Están medio como colgadas a la deriva. Y bueno, y obviamente aparecen, como vos decís, todos elementos que estamos acostumbrados a escuchar como críticas de la vida moderna, qué sé yo, el consumismo, esta cuestión del bullying o la situación de incomodidad, que también es frecuente en la adolescencia, ¿no? Es como una situación que todos atravesamos en algún momento, esa incomodidad con el propio cuerpo, con el entorno, de no sentirse a gusto en el espacio de la escuela, que muchas veces son compañeros que uno no elige, nunca los elige, pero encima a veces no hay coincidencias, ¿no? Sí, además tiene Vivian algo y es raro, y es que se presenta, de entrada empiezan a aparecer elementos que son inexplicables. Parece que yo pensé que en un principio tenía como alguna enfermedad, ¿no? Porque tiene como ciertos ataques, como de pánico. Yo dije, no sé si es como una chica que, no sé, o sufre de esquizofrenia, o tiene epilepsia, bueno, o hay una condición porque los padres se preocupan. Y cuando ella entra como en una especie de ataque, lo que hace es ponerse un chaleco que la amarre y que la apriete mucho. Sí. Yo dije, bueno, acá ya es como que... Como que tiene ataques de ansiedad. Eso. Algo que tiene más que ver con justamente como una fobia social o un miedo a estar
Yo lo como pensé en más presencia. como una enfermedad porque ella no Es se que es una desarrolla en enfermedad. eventos sociales. Me Claro. refiero como en algo más, como por ejemplo, viste, que empiezan a darle medicamentos, como, Bueno, lo que pasa que los tratamientos en Estados Unidos son así. Hay muchas, se medica enseguida. Eh, claro, Como que ella podría haber hecho una terapia convencional o una terapia cognitiva, no sé, para resolver sus asuntos, pero bueno, la medicaron, le dan ansiolíticos y ese tipo de cosas. Bueno, pero para mí todo eso habla de la vida moderna, ¿no? De lo sí, que sí, es vivir en sociedad. Es como adaptate a vivir con el resto de los humanos. sí, sí. Porque el resto de los humanos no va a hacer nada por vos, ¿no? Una cosa así, es como un poco, uno siente eso. Igual, no sé vos cómo lo viste, porque para mí hay como lo que me gustó de la novela es que se desarrollan los distintos puntos de vista, pero no hay una interpretación lineal. No es que está diciendo, bueno, la sociedad de consumo Claro, en la actualidad es sí. un horror. O Lo sea, que se tampoco. evidencia es como la técnica básica de la escritura, mostrar en vez de decir. Entonces, Sí, le transcurren cosas y uno saca deducciones. Tanto como la que acabamos de hacer, que nunca especifica cuál es el asunto y empiezan a aparecer al mismo tiempo elementos fantásticos que ya que empiezan a girar hacia otro lado. O sea, tiene un diario en donde aparecen cosas escritas como muy Harry Potterianamente, ¿no? sí. Sí, que eso tampoco nunca se resuelve, no sabemos. Yo en un momento pensaba, es la hermana que va a la casa y le deja mensaje. Porque, a ver, ¿qué pasa? Odra está en un proceso de desapego de la sociedad, ¿no? Tiene una serie de creencias que la llevan a querer salir del entorno social y por ahí irse a vivir sola, a la selva o al bosque en realidad que tienen ahí, porque además viven en un entorno, en un suburbio, cerca de un bosque. Entonces ella en un momento empieza a desear vivir ahí sola, Sí. ¿no? O mudarse ahí con Al otro bosque. grupo de gente que tuviera un código común. Bueno, y esta cosa de tratar de sobrevivir sin la necesidad del consumo y de comprar cosas o hacerlo lo menos posible, ¿no? Sí. El tema es que ella lleva a Vivian a ese estilo, o sea, desea llevarla a ese estilo de vida, Claro, compartir su creencia y que la Sí. inunde a su hermana, no sé, ella se que escapa. es un modelo de vida muy extremo, ¿no? O sea, ella se escapa de la familia primero no la busca, después dicen, che, no va a volver, no sé, Claro. porque ya había pasado otras veces y después volvía y ahora de golpe no está volviendo más. Pero ahí está el elemento, por ejemplo, de infancia que todavía no se ha ido en Audra, que Audra está como un poco en las nubes, muy en las nubes, Sí. con la cosa esta de, no, odiamos el capitalismo, odiamos lo material, hay que irse a vivir al bosque y comer raíces, pero eso no se le ocurrió a ella, o sea, ella es influenciada por este tipo que es Henry, que parece una especie como de gurú de la vida desprendida, lo que quieras, como se quiera interpretar, pero es él el que la está convenciendo a ella de que no solo que se vaya de la casa, sino que se vayan a Alaska a vivir como con su tribu, o no sé, es como que Audra es víctima de una influencia adulta y quiere arrastrar a Vivian, tanto Bueno, así que igual la Henry arrastra. es joven también, Henry. Es un veinteañero iluso. Está bien, pero No, es un entiendo lo mental- que sí, decís. tiene como cierta capacidad de liderazgo y de convencimiento en el que trae esta chica. Sí, además tienen un vínculo amoroso. Además, que se está convierte en la amante, o sea, es como... la novia, sí. Yo lo miro así claro, siempre el quilombo es cuando aparece el hombre, ¿no? O la mujer del que se está enamorado, eso lo empieza a trastocar todo y entonces eso hace que Vivian se vaya a vivir con estos dos debajo de una casa, como escondidos, pero no es su casa, es la casa de otra familia que vive arriba, pero ellos están como camuflados y entran despacio, sin hacer ruido. O sea, hay toda una situación muy extrema. Uno pensaría Claro. innecesario, ¿no? Pero a mí me parece que es re común que en la adolescencia uno se enamore apasionadamente de ideales o de O del primer ideas. andrajo que pase con cualquier cuento chino. No, bueno, no por el cuento chino, sino pero escúchame, ¿cuántos guerrilleros hay que son No, seguro, jovencitos sí, sí. que... No, era una broma, claro. No, pero bueno, o sea, me parece que es como una época en la que uno se siente súper poderoso, Sí. la adolescencia, y que tiene toda esa iniciativa para ir en contra del mundo
Y además vivir situaciones súper extremas, que por ahí en otro momento de tu vida te lo pensás un poco más, pues bueno, ya tengo un hijo, no puedo estar haciendo estas pavadas. O mismo tenemos como una mirada como más centrada, más realista de la realidad. Bueno, no voy a lograr cambiar el mundo por vivir abajo de una casa, solo me estoy haciendo daño a mí, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vale la pena? Y a mí me parece eso re interesante, porque es verdad, es un rasgo como de infancia en realidad, es como de la parte más infantil del ser adolescente, ¿no? Y me anoté una cita de una entrevista del autor que decía, siendo adolescentes estamos empoderados y nuestras acciones no se apoyan en experiencias previas, son puras. Y es esto, ¿no? Es como salir al mundo como un guerrero, pero sin la experiencia de un guerrero, ¿no? Claro. Cae mucho en eso, en la inocencia, en tragarte discursos y aparte, románticos. en la desconsideración, porque también se busca, ¿no? Hay O sea, algo de egoísmo, ella ¿no? mucho, entonces Audra desaparece sin que le importe un carajo nada, excepto su hermana, a quien ella quiere cuidar, porque ese es el asunto. Ella Sí, se eso siente es en lo esa lindo. posición en la que debe proteger a Vivian. Y Vivian solamente la sirve porque quiere estar con Audra. Pero también Vivian tiene una relación con los padres y no le cuesta nada irse y escaparse. Y después en la novela ver que la están buscando porque ve los afiches en la calle. O sea, también hay una cosa como... No sé cómo decirlo, hay como cierta antipatía en todos los personajes que no terminan como de atrapar o será ese tipo de vidas solitarias, de vidas raras, ¿no? O sea, no hay conexión, no hay como conexión emocional entre los personajes, porque hacen cosas sin pensar en el entorno. Es como eso que tú decías, hay un egoísmo andante que no para nunca. Bueno, no queda muy explícita bien cómo se llegó a esa relación con los padres, pero es evidente que Que les importa un carajo. lo mismo que decíamos con las novelas anteriores, que hay como un desfasaje entre el mundo infantil y el mundo, como una desconexión, y el mundo adulto, como que el mundo adulto no comprende siempre desde el punto de vista infantil, que fuimos viendo en los otros libros también, pareciera como que los adultos no entienden a los chicos y los chicos no logran comprender del todo el discurso adulto. Sí. Acá para mí se plantea la misma estructura. O sea, tenemos unos padres completamente desconectados. Tampoco son unos padres ideales que hay que respetar, ¿no? Pero no son necesariamente malos padres. No, bueno. O sea, no estarían huyendo de algo despreciable como violencia o... No, claro, en ese sentido no. Pero sí entendés que, digamos, les están pasando cosas medio fuertes. Bueno, Audra no sé. Pero Vivian la está pasando muy mal y los padres no se están dando por enterados. Ella tiene una situación de ansiedad recurrente. Está bien, es cierto que como padre uno a veces tiene el radar un poco, ¿no? Como que hay ciertas cosas que no las detecta, pero la chica habla da a entender que su entorno en el escolar es abusivo, digamos, no la está pasando bien, y su decisión de acompañar a la hermana viene de eso, ¿no? Me parece, de que no la está pasando bien. Entonces hay una situación de desconexión que por ahí es propia de nuestra cultura y de la cultura estadounidense incluso, ¿no? Puede como ser, sí. Cierta falta de comunicación. También la adolescencia es un momento en el que uno se cierra mucho y es difícil expresar, conectar total. Y tener ganas de contarle a tu mamá que la está pasando mal, ¿no? Como esas cosas. Y sobre todo a mí lo que me gusta del libro es esta ambivalencia, porque nada es bueno. El libro no es que trata de, incluso en la entrevista Peter Rock decía, yo no creo que a los escritores les corresponda interpretar sus propios libros o dar un mensaje claro en esos libros. Uno cuenta una historia y después las interpretaciones van a tener que ver también con lo que los lectores buscan en los libros, ¿no? Y a mí me parecía que estaba interesante eso, que hay tensión todo el tiempo, porque no es que va en contra de la cultura de capitalista de Occidente, pero tampoco es que se inclina a favor de la naturaleza o de vivir ese estilo de vida. Bueno, digamos, todos los personajes como que cometen errores, ¿no? Sí. Y nada está puesto así como en un halo de santidad. Sí, hay cierto tipo de justicia durante todo el relato porque no se juzga a nadie. No hay una bajada de línea, que lo que tú estabas diciendo. Pero entonces creo que también es difícil empatizar porque cada personaje es descrito desde su universo, desde su pequeña, pero no... Bueno, sí es como mirar, ¿no? Es un buen ejercicio de observación y a mí lo que me interesa es cuando arranca lo fantástico. Claro. Esas letras que aparecen ahí como en ese diario solas, como con mensajes para ella,
que al final un poco nos enteramos de dónde vienen, pero no nos enteramos de nada. Mensajes un poco crípticos, además, ¿no? Claro. O sea, son mensajes como de autodescubrimiento, mensajes que la inducen a Vivian a seguir a la hermana. Ahí también me parece que hay una tensión, justamente como en ese Sí. vínculo entre las hermanas, pues es un vínculo amoroso, o sea, Sí. de amor fraterno, quiero decir. O sea, Vivian la admira a Audra como uno admira, ¿qué? Sí, que en un punto se vuelven un poco de celos, ¿no? También, sí, porque Por el hombre. por el hombre, el Henry. tercero en cuestión, ¿no? Pero también Vivian, digamos, uno percibe que ella no tiene muchas ganas de hacer todo lo que está haciendo Audra. Vivir abajo de Sí. una casa, con cierto código para que nadie se entere que están escondidos. Le pesa esconderse de los papás también, que eso a Audra, por lo que vemos, Sí. estaba como más resentida con los papás. Nada, salirse del sistema. Ella en un momento le plantea, yo no sé si yo por ahí quiero ir a estudiar a la universidad, no sé Claro. si, como que a veces Audra está tomando decisiones por Vivian y entonces ahí también se da una tensión, ¿no? Como que no es todo amor entre esas hermanas, hay puntos Sí. en donde, bueno, Audra está siendo individualista, como vos decías, o está tratando de expresar su individualidad, como hablábamos antes de la conversación, y Vivian está haciendo lo que a Audra le gusta, Vivian no lo sigue que a ella la quiere. hermana. Claro. Pero aparte parece que lo que a mí más me gusta de la novela, que lo que ella es algo como sobrenatural, o sea, tiene un superpoder y eso lo ve Henry en ella. En un punto, a mí la sensación de esta cuestión de los tres, de Audra, Vivian y Henry, ahí escondidos, es como el inicio de una tribu, ¿no? El inicio como de una sociedad o de una comunidad en donde claramente él es el líder, Audra es la esposa del líder y gran ayuda material, porque Audra sabe 1.000.000 de cosas de escalar, de hacer trampas, de hacer fogatas, y Vivian es como la sacerdotisa, porque tiene esta conexión con el más allá, o el más adonde, o el más en algún lugar, y creo que en eso es lo que me parece que ahí es donde funciona, que los tres Ay, está recopado, no lo había pensado. hacen como, claro, como una mini sociedad, tanto así que en un punto empieza a desviarse la atención de Henry hacia Vivian, pero no de manera sexual, o sea, no de manera ni siquiera como algo más emotiva. admiración o... Claro, es como tratando de proteger al chosen one, ¿no? Como esta es la elegida y lo que nos ha faltado a nosotros, los que vivimos así, es alguien como tú, que se está hablando es como de una cuestión, como de una guía espiritual, ¿no? Sí, sobre todo porque las creencias de estos chicos tienen que ver con un regreso a la naturaleza y a un vínculo más genuino con la naturaleza y no tan mediado por la industria. Y además esta idea de que, bueno, de que el bosque tiene como un espíritu, ¿no? Como esta cosa así como de considerar ciertas energías. Bueno, todas Sí. esas concepciones mágicas y de repente Vivian tiene una Como un sensibilidad potencial. especial, claro, que de detectar cierta cosa, que encima Henry parece que viene como de una familia ahí en Alaska que eran como también más de una cosa tribal o más rústica, por así decir. Qué difícil es hablar y tener miedo a ser políticamente correcto. Sí, no tanto por eso, sino porque me cuesta ser precisa en Claro. exactamente Pero porque uno cómo piensa lo plantea el Sí, libro, sí, ¿no? sí, eso. Y no reinterpretarlo yo desde mis códigos. Pero, por ejemplo, ¿a vos te dio la idea de que el libro fuera como una especie de oda a la libertad? No, para mí el libro va más sobre el fin de la niñez, sobre la forma en que uno empieza a tomar decisiones y tiene que aguantarse las consecuencias de las decisiones. Cosa que, por ejemplo, y me impactó la escena en la que Vivian al final regresa a casa y los padres se asombran un montón, pero en vez de como atraparla con amor o con reclamos, es como si fuera un zorro, ¿no? Que justamente están los zorros por todas partes. Van dejando que ella se mueva por la casa, que desayune, porque tienen mucho miedo a que se vuelva a ir. Entonces ahí... Y eso es lo que un poco me hace ruido en los padres, que de pronto son los padres, que así son los padres y yo no, o sea, no sé, no tengo la experiencia. No, que los padres son diferentes, porque yo digo, esta escena se hubiera resuelto con los padres primero llenándola de amor, apareció llorando y luego, ¿por qué se fue? ¿Dónde está Audra? Llamamos a la policía, ¿no? Pero acá no pasa nada, no hay acción en ese reencuentro. Ella llega a la casa, le dan comida y sí, se dice que los padres están un poco alterados, pero tampoco, es que
resulte en una gran emoción, como si se hubieran perdido 2 hijos y aparece uno, me parece. Claro, claro. Bueno, sí, no sé cómo tomar eso. Yo sí pensé que la cuestión de la libertad también es una cuestión en tensión en el libro, porque la idea de libertad de Odra tampoco es una libertad, ¿no? Es la cuestión de estoicos y epicúreos, ¿no? De los griegos, porque me refiero a que desprenderte de todo, de todos los bienes materiales, tampoco termina siendo una libertad real, porque sos rehén del hambre, de la necesidad de refugio, estás todo el tiempo viviendo para sobrevivir, no puedes hacer uso realmente de tu libertad. Pero aparte Odra está enamorada de Henry. Y eso lo cambia, porque claro, ella tiene todas las capacidades y las habilidades para vivir sola en el bosque. Tanto que lo demuestra. En un punto se ve que ella en el bosque hizo toda una cuestión para protegerse en el caso de que no pudiesen vivir más en el sótano donde están viviendo. Pero a ella le importa es eso y Henry. O sea, un poco parece que aprendió eso por Henry y por esa chica rara que van a buscar, que no se entiende mucho qué es. Esa es una referencia a un libro anterior que se llama Mi Abandono, My Abandonment, y hay una película en Netflix que narra esa historia. Es una historia al revés. Es un tipo que es un ex, ¿cómo se llama? Bueno, una persona que fue a la guerra, un militar, un veterano, gracias. Con la hija que decide vivir aislado del mundo, claro, en ese mismo bosque, por eso ellas dicen, ay, la historia de esta chica que vivió con el papá ahí, porque a él le gusta armar como cosmogonías en sus libros, pero en realidad la referencia es solamente esa, no hay otro impacto. Bueno, y en ese caso son la chica, la hija, vuelve a la ciudad y como que de repente hace como el proceso contrario, ¿no? Sí. Como reinsertarse en la vida, ¿no? Citadina. Lo contrario de lo que está decidiendo Odra, ¿no? En un punto. Sí, entonces un poco a mí me encanta, me gustó el relato, pero siento un poco eso, que no empatizaste con ningún personaje. Y aparte me falta información de antes y me falta información también después. Un poco me deja ansioso y creo que también es una buena forma de escribir, no ofreciéndolo todo al lector y tratando de que su curiosidad se despierte y que haya cierto grado de frustración. Porque no me resuelve ni lo fantástico, ni me resuelve qué pasa con Odra. Un poco a mí me parece final. que, claro, que lo fantástico no busca resolverse. Me parece que es algo con lo que conviven los personajes y que uno lo tiene que entender de esa manera, como un elemento más que está ahí, que está presente y que no tiene una función tampoco. No es que con este poder va a ser determinada cosa. Bueno, pero ahora que dices tú de la chica anterior, sí, que no sé si existiría como un proyecto más amplio, como lo que hace Ursula Le Guin, eso de que toda su obra y sus cuentos tienen que ver con el universo, Ecumen, ¿no? Que todo, que si uno lo lee todo puede ser más satisfactorio que solamente leer un fragmento, por ejemplo, solamente Clititat, y quedarse con eso. A lo mejor el autor tiene como ese proyecto, ¿no? Sí, lo que decía en esta entrevista era más como de, bueno, que a él le gusta que haya cierta coherencia en sus libros, que no sea un libro que se cierra y arranca otro, sino que están como conectados de alguna manera en una cosmogonía similar, ¿no? Sí. O en una interpretación del mundo que se continúa, digamos. The Rock Universe. Sí, pero bueno, sí, te puede gustar o no eso, qué sé yo, no es necesario leer el libro anterior para entender eso sí. Igual me lo compré, no lo leí todavía. Después también leí cosas, me interesa también cómo se comenta el libro, por ejemplo esto de leí una reseña que el título era que era un libro que invitaba a poner en crisis la vida moderna. Sí, a mí, por ejemplo, eso lo de la crítica social lo comprendo, pero también me parece que no sé si uno puede lograr apreciarlo a menos que uno viva en Estados Unidos o que uno haya ido y haya experimentado la vida, porque cada vez descubro más que es muy diferente, ¿no? Como se vive en Argentina, como se vive... bueno, cada país es distinto. A mí siento que ese tipo que resulta un poco reduccionista en este caso, porque no me parece que el autor pretenda hacer una crítica social con el libro o de cómo vivimos. Está eso presente, obviamente, porque es el disparador para que las chicas tomen esta decisión tan extrema de irse, ¿no? Sí. Evidentemente no están cómodas en ese entorno. Pero no me parece que se agote en eso el libro. Me parece que, y además que eso daría la idea de que se inclina por una alternativa, y en realidad la alternativa que muestra no está buena.
Sí. No es una alternativa real en realidad, es O como muy artificial. O el otro caso es que él vive justo y trabaja en Portland, entonces Sí. el personaje está basado en alguna vecina y esa es toda la explicación, ¿no? Pero también está eso de qué motiva un libro y ahí puede ser Bueno, ahí cualquier él cosa o no puede ser nada. había leído una noticia de algo parecido a lo de mi abandono, a la historia del veterano con la hija. Y cuando se enteró de eso, que habían estado viviendo, no sé, un montón de tiempo por fuera del sistema y que el tipo solamente volvía a la ciudad para cobrar la pensión y ya está. Y Entonces no estaban tan afuera del vivían de sistema. Claro, ¿viste? Te da gracia porque es que, por eso digo, me parece que lo que se muestra también se muestra con la historia de Odra o con lo Sí, que ellos... sí. Que es muy difícil, o sea, no diría imposible descolgarte por completo. Sí, o no de esa forma, también nosotros tenemos, de pronto en el libro también se muestra que parece fácil, pero, o sea, que parece fácil el sueño de irse, pero vivir eso debe ser más complicado, ¿no? Como por ejemplo el náufrago, qué lindo vivir en una isla desierta, no, se pasa mal, ¿no? Claro. Porque uno no está acostumbrado, no porque se pase mal per se, porque eso es peor, no, sino porque uno ya como que apareció, creció, ¿Por qué vivió, te vas a o sea, hacer la vida Audra... tan difícil? ¿Para Audra qué la vas tiene a muy cazar y fácil. pescar si podés comprarlo, no? Sí, un poco sí. Bueno, él dice que fue a ese bosque de Portland un montón de veces, hizo un montón de expediciones, todo para conocer y hasta llegó al lugar en donde esta veterano vivió, el refugio que se había armado y demás. Como que hizo su investigación un poco por ese, Claro, en ese plan. Sí, a mí me parece que no, que ya está, que es lo que vos decís, mostrar una historia, la interpretación depende de cada uno. A mí lo que sí me conmovió es ese vínculo entre hermanos, porque yo siento sí. que, bueno, cualquiera que tenga un hermano mayor en algún momento tuvo esa inclinación más admirativa de, por ahí cuando sos más chico, ¿viste? Pero como de, ay, lo que dice es muy sabio, Sí, ¿viste? sí, Y sí. es un salame. Él sabe tantas cosas. Y sabe tanto. Así que eso me pareció lindo y me pareció un gesto inocente de parte de Vivian, por supuesto. Y después, bueno, la historia es esa y capaz que la interpretación depende de cada Así es. lector, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso un poco cerramos. Linda lectura y como volvemos a decirlo porque realmente es precioso el libro, ¿no? Godot ha hecho un tremendo trabajo. Y bueno, a ver qué más nos sorprende Peter Rohr. Es un chico muy joven, un autor que a lo mejor nos topemos más tarde con él. Así que Flor, bueno, nada, muchísimas gracias por venir acá a comentar libros. Y nos veremos en la próxima misión. Ustedes recuerden Contratapas Podcast en Instagram, Facebook y en todo, en YouTube, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Catsbots. Y nos vemos en la próxima. Chao, Flor. Chau, chau.